interesante porque yo le hice una consulta a Lina y resulta que de esa consulta salió con que Jamie, pues si quiere hablamos de eso. Porque precisamente lo que vamos a hablar hoy yo ya lo viví. De hecho, entonces ya lo pude presenciar en mi cuerpo. Entonces tenemos a alguien que es para mí un referente en cuanto a todo esto de lo que es nuestro ciclo menstrual, y aprender de eso es un conocimiento absolutamente del cual pues yo no he aprendido con ella, porque a mí no me enseñaron nada de las cosas que ella me ha enseñado, nada de eso, y es absolutamente hermoso. Así es que, Lina, bienvenida, feliz de tenerte como nosotros en este programa. ¿Cómo estás? Jamie, muchas gracias a ti, Andrea, por la invitación. Para mí pues es un gusto siempre poder compartir información con todas las chicas, porque como tú lo has dicho, es una información que nosotras deberíamos tener desde que estamos pequeñas, y resulta que estamos en un proceso de reeducación menstrual, porque fue algo que nunca nos enseñaron y que también siento que es un derecho y que es una manera de autogestionarnos y empoderarnos como mujeres. Entonces, como les decía Jamie, pues ella me hizo una consulta y yo le dije, no te imaginas la cantidad de mujeres que me han hecho la misma pregunta en los últimos días. Y lo que le propuse fue que tratáramos el tema con las chicas que estuvieran interesadas. Entonces, como decía la invitación, vamos a hablar de los cambios del ciclo hormonal en esta cuarentena que hemos vivido, ¿cierto? Entonces les voy a proponer, al principio vamos a hablar un poquito del ciclo para las que no tienen esa información de base, una cosa muy cortica. Después vamos a hablar de cuáles cambios se han manifestado con más fuerza o cuáles refieren las chicas que son los más fuertes, por qué se dan, y al final unos tips, unas recomendaciones para que empiecen a lidiar con estos cambios. Si alguna tiene una pregunta mientras yo voy hablando, me la puede ir haciendo. Listo, no, no vamos a esperar que terminemos, sino que me hacen el alto y atendemos la consulta, aprovechando pues que somos pocas. Chicas, les voy a hablar primero entonces del ciclo hormonal. Yo no sé ustedes qué tanto conozcan. A nosotras siempre nos han vendido la idea de que el ciclo hormonal es la menstruación, y resulta que la menstruación es el final del ciclo, lo que nosotros vemos, la sangre que nosotros vemos. Pero antes de que la sangre salga de nuestro cuerpo, pues hay un proceso interno que es un viaje gigantesco que cada mes nuestro cuerpo hace. Hay una frase que me gusta mucho repetirles porque no somos conscientes de eso. Nuestro cuerpo cada mes se prepara para engendrar una vida, ¿cierto? Nosotras estamos hechas para que cada mes tengamos la posibilidad de engendrar una vida, y eso hormonal y físicamente implica unas cosas gigantescas. O sea, implica que nosotras somos unas máquinas de vida que funcionan con un ciclo, con una regulación, con unos asuntos casi perfectos de la naturaleza, y desde ahí viene todo ese viaje que les digo. Entonces, la sangre menstrual es el final, porque realmente al día después de que dejamos de sangrar, el hipotálamo, la glándula pituitaria, empieza a enviar las hormonas que se llaman folículo estimulante y luteinizante. Eso después lo vamos a ir aprendiendo, pero manda esas dos hormonas el día después de que dejamos de menstruar a nuestros ovarios. Y nuestros ovarios son los encargados de empezar a generar la progesterona y el estrógeno, que son las dos hormonas, básicamente las dos sustancias que nos definen a nosotras como mujeres. Eso empieza el día después de que dejamos de menstruar. Entonces, para nosotros esa semana es la semana del renacimiento, la semana de la esperanza, la semana que llamamos la semana de la doncella o la niña, porque estamos súper activas y somos como rejuvenecidas. En realidad es porque nuestro cuerpo está volviendo a empezar un ciclo y así nos sentimos. Después de que la progesterona y el estrógeno ya están invadiendo el cuerpo, entonces llega la parte de la ovulación. Nuestro nido, nuestro útero se empieza a preparar, empieza a soltar ese ovocito para que llegue un espermatozoide y lo engendre, ¿cierto? Y tengamos esa construcción de esas dos energías. Nuestro útero se empieza a bombear sangre de todos los vasos sanguíneos que lo conectan con el cuerpo, a formar ese nido, a esperar que el útero se forme como ese nido para que vengan los pichoncitos, por así decirlo. Entonces, nosotras en esa semana de ovulación, que es cuando tenemos ese moco cervical,
activo, que tenemos la vagina mucho más húmeda y demás, enérgicamente o emocionalmente estamos abiertas a nuevas posibilidades, estamos abiertas al amor, a compartir con el otro, y esa lo llamamos la fase de la creadora, porque somos creadoras por naturaleza, madres por elección. Esa es otra frase que me gusta mucho. Después de eso, nuestro cuerpo, cuando el ovocito no fue fecundado, no hubo una fecundación, lo que empieza a hacer es a que esas hormonas, progesterona y estrógeno, empiecen a salir del cuerpo. El ovocito se empieza a degradar y se va convirtiendo en la sangre menstrual junto con toda esa sangre que recogimos en el nido para empezar a tocar la compuerta del cérvix por donde va a salir el sangrado. En esa fase premenstrual, nosotras, al igual que nuestras hormonas, nos vamos sintiendo un poquito en decadencia, un poquito en bajón. Vamos perdiendo la esperanza de socializar hacia afuera porque no fuimos fecundadas. Eso es desde la parte emocional. Pero entonces nos encontramos con nuestro mundo interior, con nuestra mujer de adentro, con una libertad y una expresión diferente. Y finalmente, cuando sale la sangre, que es el último paso, entramos en la fase menstrual y nos conectamos con la sangre, con las ancestras, con el linaje, con la raíz, con la tierra. Entonces, si a uno le contaran esa historia en el colegio para hablarle de la menstruación, seguramente nuestra concepción sería muy distinta, ¿cierto? Sería como, pues pucha, es que todo lo que viajé, estos 28, 30, 32 días o 21 días, para llegar a mi sangrado, es un viaje hermoso que hacen nuestras hormonas en el cuerpo. Les quería hablar de esa parte del ciclo puntualmente, como para que tengan la idea de cómo podría ser un ciclo relativamente normal, ¿cierto? Un ciclo normal, un ciclo hormonal normal, es cuando tenemos menstruación, cuando tenemos una semana después de la menstruación sin ningún tipo de fluido vaginal. Tenemos unos días de ovulación que normalmente son el día 14 al 16, pero todos los ciclos son muy diferentes. Tenemos una semana más o menos premenstrual o más larguito los días premenstruales y tenemos un sangrado. Entonces nosotras mensualmente tenemos una ovulación y un sangrado, ¿cierto? Eso es como lo natural, lo normal. Así estamos programadas por la naturaleza como animales, como mujeres salvajes que realmente somos. Resulta que en estos días de cuarentena, pues muchas mujeres me han escrito diciendo, he tenido 2 ovulaciones en el mes, he tenido 2 sangrados en el mes, o no tengo sangrado, se me fue el sangrado hace días y no volvió, no sé cuándo estoy ovulando, no sé cuándo estoy sangrando, me volvieron cólicos que no sentía hace años, porque es cierto, hay mujeres que hace mucho están en este proceso y no sentían cólicos hace años y volvieron los coágulos en la sangre, volvieron infecciones vaginales, flujos a destiempo, flujos que no representan ningún ciclo en el mes, sino que simplemente es un flujo raro. Muchas también me han dicho, tengo dificultad para dormir, estoy hiper irritable, tengo emociones encontradas todo el tiempo, lloro, me siento premenstrual todo el mes. Entonces, esas son muchas de las alteraciones que estamos sufriendo en el ciclo. No necesariamente tienen que ser físicas, puede ser que nuestro sangrado esté llegando normal, pero resulta que no nos sentimos bien, o sea, sentimos que no estamos como en esas emociones que normalmente tenemos. Y eso pasa, chicas, por algo fundamental, y es que nuestro cuerpo animal, estoy hablando del animal porque vamos a trabajar con el cuerpo y con la tierra, ¿cierto? Nuestro cuerpo no está acostumbrado a estar encerrado. Y ahí es donde hago la comparación, por ejemplo, con los animales. Cuando ponen estas gallinitas que obligan a empollar huevos y empollar huevos todo el día con una luz prendida, toda la noche con una luz prendida, las gallinitas no entienden cuándo es de día y cuándo es de noche. Y lo que hacen es desestabilizarlas y ponerlas a producir de alguna manera. Pongo ese ejemplo porque todas estamos en la casa, o al menos la gran mayoría, porque sé que hay algunas que les tocará salir, pero entonces en la casa el cuerpo no entiende bien cuándo es de día y cuándo es de noche.
El cuerpo no entiende bien cuándo hay sol, cuándo hay oscuridad, porque nosotros en la casa tenemos luz artificial por todos lados. Entonces el cuerpo empieza a moverse como las gallinitas. No sabemos cuándo empollar el huevo, si hay que seguir comiendo, si no podemos dormir. Y eso va afectando al animal. El animal es el cuerpo físico cuando les hablo del animal. Y la readaptación, porque nosotros somos animales de costumbre, la readaptación puede demorarse muchos días, incluso meses. Entonces, mientras nosotros entendemos este cambio, lo primero que hace el cuerpo es decir, no, ella está pasando por una situación compleja porque esto no lo habíamos vivido antes. Estoy hablando como si las células de adentro estuvieran conversando y dicen, no, ¿para qué la vamos a poner a ovular? ¿Para qué la vamos a poner a menstruar? Si lo que ella en este momento necesita es sobrevivir, porque está en una situación extrema. Y eso nos va a pasar en cualquier situación extrema, en cualquier momento que se nos mueva la vida. Lo que hace el cuerpo es sacar todas sus energías para otras cosas, para lidiar con las emociones, para lidiar con el metabolismo que también nos ha alterado. Y por último, deja el tema de la reproducción porque el cuerpo es súper inteligente y dice, ya no necesita ovular porque no es momento de reproducirse, es momento de sobrevivir. Entonces eso es clave, que lo empecemos a entender y que empecemos a comprender que somos mujeres animales, mujeres salvajes. Aunque eso nos cueste un poquito porque estamos muy mecanizadas y operativas, pero nuestra esencia es salvaje y está conectada con la tierra. Quisiera en ese momento, antes de pasar como a las razones por las cuales tenemos estos miedos, que alguna me cuente si ha tenido algún cambio importante dentro de su ciclo en estos, no sé, 37 días que llevamos más o menos en esta situación. Hola, Jenny. ¿me escuchan? Sí, Lisette. Ajá, bueno, sí, efectivamente, pues yo sí he tenido como cambios hormonales y no es que se me haya quitado como tú mencionas, pues el periodo o que solamente haya tenido una ovulación, sino que antes he tenido más, lo cual pues me ha tenido como preocupada y pues obviamente para ir al médico en estas circunstancias no es buena idea. Entonces sí, he tenido como una inestabilidad en ese, pues como hormonal en ese sentido, o sea, he tenido más o menos 12 hasta 3 sangrados en el mes, lo cual pues me ha parecido súper raro y por eso me llamó mucho, mucho la atención este tema, porque sí, generalmente nadie tiene en cuenta este tema y lo que tú mencionas puede ser el cambio tan radical que hemos tenido en esta situación que nos lleva hormonalmente también a tener esos cambios. Perfecto, Lisette. Sí, eso es muy común, el tema de los sangrados repetitivos y obedece no solamente al encierro que estamos viviendo, sino a un tema emocional que ya te voy a decir puntualmente cuál es la emoción que se está manifestando en ese triple sangrado. ¿Alguna otra tiene algo para yo coger como todo juntico y explicarles? Yo lo que tuve fue, pues yo utilizo la copa menstrual y lo que me pareció muy curioso es que como en el segundo día, pues número uno, no me llegó tan fuerte el segundo día, sino que curiosamente el tercero. Usualmente mi segundo día es el fuerte, no, para mí fue el tercero. Y mucho coágulo, pero además de eso, como en el segundo día, final del segundo día, en la parte superior de la copa se veía, estaba separada la sangre y se veía agua o líquido transparente y eso nunca, pues yo nunca había visto eso y yo ahí fue donde te consulté porque me pareció súper curioso y yo decía, pero ¿cómo es eso posible? Y fue más oscura como los primeros 2 días y el tercer día fue como si estuviera apenas empezando, o sea, más clarito, un rojo más vivo, súper curioso. Perfecto, Jamie. Chicas, ¿alguna más tuvo algún síntoma así extraño que quiera compartir? Hola, ahí me escuchan. Melissa, sí, hola. Pues yo ahorita te lo compartí, pero igual lo quiero compartir acá como para que lo podamos abordar pues un poquito más a profundidad. O sea, yo tengo una alimentación pues muy balanceada, yo soy muy juiciosa con la alimentación y me subí 3 kilos, creo que por ahí en 2 semanas. Entonces yo me asusté. Yo estoy pues trabajando con Lina, venimos manejando unos temas también de soltarse ciertas emociones
Entonces, pues creo que ahí también hay varios temas emocionales, pero igual, de todas maneras, es una subida, pues que yo hace pues muchísimo tiempo no me subí así. Entonces, aunque yo no me siento subida, incluso hasta podrá ser una cosa normal, pero yo no me siento pues así como inflamada, pero igual es para mí es muy pues me llama mucho la atención porque entonces tengo que revisar si de pronto tengo que hacer un ajuste en lo que, no solamente en lo que estoy comiendo, sino en mi rutina diaria. Ujú. Perfecto. Gracias, Meli, por compartir. Bueno, por aquí nos escribe Natalie y dice, no le está funcionando el micrófono, pero efectivamente se me disminuyó el sangrado. Listo, entonces tenemos varios ejemplos. Tenemos un aumento en la cantidad de sangrados. Tenemos esta disminución que nos dice Natalie, tenemos la subida de peso con Melissa y tenemos el asunto que Jenny nos contaba, que me parece lo que más me llama la atención es el líquido presente en su sangre. Bueno, chicas, lo primero es entender que la sangre menstrual es una muestra, un espejo de lo que fue nuestro mes anterior. Nosotros cuando miramos en la sangre, si la sangre viene con coágulos, si la sangre viene con pedacitos del endometrio, si viene poquita, si cambia el color, todo eso responde a lo que vivimos en el mes inmediatamente anterior. Por eso es que las que están en proceso conmigo, cuando trabajamos, por ejemplo, la niña, ¿cierto? Trabajamos la niñez. El sangrado que viene con unos cambios significativos porque tú ahí estás limpiando el trabajo que hicimos en el mes. O sea, la sangre siempre es un reflejo. Si nosotros la pudiéramos estudiar y mirar, entenderíamos que ella habla del recorrido que hizo nuestro cuerpo, porque ella recorrió todo nuestro cuerpo. El útero llama sangre de muchas partes del cuerpo a través de los vasos sanguíneos y lo que hace es coger del hígado, coger agüita de los riñones, coger todas las partes que nosotros tenemos y mostrarnos cómo está el cuerpo. Por eso hay una sabiduría especial en la sangre. Entonces les quiero contar, tengo aquí algunos apuntaditos y si me falta alguna, pues vamos conversando. Cuando la sangre viene con coágulos, Lina, te interrumpo porque sí, no sé si viste lo que Marta escribió. Yo también tuve 2 sangrados en el mismo mes. perfecto, Entonces, para que lo tengas ahí todo. no lo había visto, gracias Jamie, sí. Es muy común, o sea, cuando una me dice como que no me cree que las otras están pasando por lo mismo y estamos pasando por lo mismo. Incluso yo me he sentido pesada, me he sentido yo tengo mi luna en este momento y el fin de semana, pues a mí no me dan dolores ni nada, pero emocionalmente hubo un momento en el que me disparé, ¿cierto? Entonces, más allá del proceso que tú hagas y demás, es como estamos entendiendo estos días. Entonces, chicas, cuando la sangre llega con coágulos, siempre, sea en esta cuarentena o antes, es porque estamos tramitando un enojo y un enojo grande. La sangre viene con coágulos porque de alguna manera los coágulos representan esa ira hecha nudo que está en el útero. Cuando tenemos infecciones urinarias o temas con la orina, estamos tramitando miedos. Y los miedos normalmente son miedos heredados. En los riñones está la conexión directa con las abuelas, con el linaje y con los miedos que ellas nos traen. Entonces, cuando tenemos temas con la orina, infecciones, piquiña, olores desagradables, cistitis, todo eso hace referencia al miedo. Voy a hablar primero de las emociones y después les cuento otras cositas. Cuando la sangre viene en hemorragias, o sea, cuando tenemos ya exceso de sangre en un ciclo, o tenemos ciclos repetitivos, que normalmente es exceso de sangre, porque no deberíamos estar menstruando 2 o 3 veces al mes, es porque estamos tramitando preocupación. Entonces, allá las 2 chicas que me dicen sangré 3 veces o sangré 2 veces, van a empezar a revisarse, van a empezar a mirar qué es lo que les está preocupando en este momento. Normalmente, hoy en esta cuarentena se están activando 3 tipos de preocupaciones o miedos, que son preocupación por el futuro, preocupación por la economía y preocupación por la familia o la relación sentimental. Tenemos como esas 3 cosas como mujeres porque he hecho algunos sondeos y tenemos preocupación por qué va a pasar a futuro, porque nosotras pensamos mucho,
con este tercer ojo que siempre está como mirando hacia adelante, qué vamos a hacer, qué vamos a crear, cómo vamos a vivir. Hay una preocupación muy latente de eso. Hay una preocupación por la economía, porque nosotras para sentirnos prósperas también necesitamos el movimiento, la actividad, eso nos conecta con la prosperidad, y al sentirnos quietas tenemos miedo por el tema económico. Y también hay una angustia con las familias, porque con las familias o parejas, porque muchas están separadas, ¿cierto? Y nosotras somos totalmente del tacto, nos hace falta el contacto con la familia, eso se convierte en una preocupación. O cuando tenemos la pareja al lado o la familia al lado, lo que están pasando es que nos están sacando las sombras y los miedos y las heridas que pensábamos que ya habíamos superado. Entonces, a las que están sangrando 2 y 3 veces, van a hacer el ejercicio de revisar cuál es su preocupación en este momento, qué las tiene pensando, con qué están soñando, qué tipo de imágenes llegan a su cabeza cuando están haciendo una meditación y demás. Porque la sangre lo que te muestra es exceso, exceso de estar poniendo tu atención en otra cosa. Por aquí hay un comentario que quiero leer. Ya lo vi por aquí, Jamie. Dice, en mi caso tengo el sistema intrauterino Mirena, por lo que como deportista vivo feliz ya varios años, pues no me tiene sangrado. Ahora que debería entrar a la menopausia me siento súper bien, pero ahora que no hago ejercicio, bajo de entrenamiento de 2 diarios, estaba en mi casa. Sí, el frío en el útero, porque estamos, aunque tengas el entrenamiento, no estamos teniendo el contacto directo con el sol, con el ambiente, ¿cierto? Y se nos enfría el útero. También vamos a sentir muchísimo frío. Ahorita les voy a dar unas recomendaciones de unas plantas para que empiecen a recuperar ese calorcito en el útero, sobre todo tú que ya estás en ese paso a la menopausia, que es maravilloso, que hay que vivirlo mucho desde ese calor que a veces la sofoca, pero que es el calor que realmente nos va a dar la entrada a esa etapa tan bonita. Seguimos entonces, chicas, cuando hay moco en la sangre, que también viene con moco, o coagua, eh, como en el caso de Jamie, o hay flujos que no correspondían al tema, estamos trabajando tristezas. El exceso de agua, el exceso de moco, trabaja mucho las tristezas porque está conectado directamente con los pulmones. Entonces, a veces lo que no lloramos por acá, la sangre lo llora de alguna manera extraña. Viene con agüita, viene extraña, con burbujitas, a veces como si hubieras llorado en ella. Cuando nos duelen los senos, Qué alguna pena, ¿te ola. podría hacer una pregunta de lo que estás diciendo en este momentico? Sí, Alejandra, hola. Hola, bueno, primero muchas gracias por este espacio y ahora sí las pregunta, que es, a mí me pasa exactamente eso, yo también soy de las que desde muy chiquita literalmente yo de por sí, como no he tenido siempre la mejor alimentación porque soy vegetariana desde muy pequeña, pues yo creía, a mí me hacían creer que era por eso. Por ejemplo, yo desde muy chiquita a mí me daban prácticamente hemorragias, o sea, era descontrolada, a modo que yo me ponía una toalla y ya a la hora, eso mejor dicho, la sangre literal me caía por las piernas, entonces me tocó incluso empezar un tratamiento hormonal con pastillas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto recomiendas tratar eso? De verdad es de tomar pastillas anticonceptivas, que ha sido lo único que me ha ayudado a manejar ese problema, o si hay algo más que puedo hacer para limpiar mi útero y regular esos ciclos y todo eso. Listo, Alejandra, muchas gracias por compartir. A ti. Alejandra, pues mira, yo normalmente, o sea, si tú me lo preguntas a mí, yo no recomiendo el uso de anticonceptivos, ¿cierto? Porque el anticonceptivo te suprime tu ciclo hormonal natural. Pero yo a ti no te puedo decir, deja los anticonceptivos, ¿cierto? Porque yo no soy médica, yo soy terapeuta menstrual. Entonces, normalmente lo que yo les recomiendo es que en la medida que ustedes van tomando los anticonceptivos, empiecen a abrir otras puertas para sanar su proceso femenino. Entonces, paralelo a que estás haciendo el tratamiento, porque yo sé que el tratamiento te ayuda a controlar el sangrado, las hemorragias, los síntomas, que vayas mirando otras posibilidades, perdón, como la terapia menstrual o como la sanación de útero o como los masajes con plantas, etcétera, para ir mirando qué es lo que realmente pasa. Porque si tú tienes hemorragias desde muy pequeño, probablemente haya una relación con tu niñez,
con tus abuelas, con tu linaje, una cosa que tú no decidiste conscientemente, pero que la traes desde pequeña, entonces habría que mirar un poquito más profundo por qué Sí, vienen esas hemorragias. sí, justo que tú dices eso, a mí una persona que también sabe bastante del tema me dijo, literal, sin yo contarle una palabra de lo que a mí me ha pasado, me dijo, tú tienes que sanar tu linaje femenino y tu útero, porque traes una carga energética muy fuerte, pues habló algo como de un karma, algo así, como que en el útero, y que era mi trabajo como ya parar eso para que no siguiera a través del tiempo en las otras generaciones, en el linaje. Pero por ejemplo, qué tipos de terapias uno, o sea, por ejemplo, tú dices la terapia de la sanación del útero, pero uno cómo lo puede hacer. Bueno, lo que tú dices es muy cierto, ¿cierto? Hay cosas que vienen de atrás que son karmáticas, pero cada mujer es un universo. Yo siempre le digo a todas, Ujú, cada una es un universo porque no eres la única con ese problema, es un asunto generacional. Nosotros como generación realmente sí estamos como muy abiertas a esos procesos de sanación y por eso los estamos logrando. ¿Qué te recomiendo yo? Que mires, pues digamos que yo hago consulta ujú, personalizada, hago un proceso de 6 meses por si te interesa, pero también hay otras opciones en la ciudad de otras chicas que hacen el proceso. Es un proceso individual, yo no te podría decir qué hacer y no hacer, porque es ujú, algo íntimo, es de cada una, según cómo sea su linaje, su historia, su niñez, su cuerpo, etc. ujú. Bueno, ahí Jamie, Ahí puse el teléfono de Lina para que lo tengas, Alejandra. Listo, gracias. bueno, chicas, voy a continuar. Cuando tengamos dolores en los senos es porque hay una falta de amor que se manifiesta durante estos días de cuarentena. Cuando tengamos pesadez, dolores, sintamos quistecitos y demás, es algo relacionado con el amor. Cuando estemos ya con las emociones y los nervios, que a veces nos dan como ataques de pánico y demás, es un asunto relacionado con el exceso de cansancio, con el exceso de dar a los demás y de no sacar un tiempo para ti. Cuando estemos sufriendo del estómago, del colon y demás, se refiere al estrés o a una rabia que estamos también procesando. Y cuando tenemos dolores o retorcijones en el útero o en los ovarios, es porque hay heridas que se están volviendo a activar. Ahorita les voy a ampliar un poquito eso, pero nosotras en esta cuarentena resulta que estamos volviendo a repetir historias. Yo creo que esta cuarentena, como yo creo que lo han dicho muchas de las terapeutas, Jamie, Andrea también, es como una oportunidad para sanar y cerrar algunos procesos que teníamos pendientes y que en esa operatividad que veníamos del día a día, pues no sacábamos el tiempo para eso. A nivel femenino, lo que resulta es que volvemos a conectar con heridas del pasado y con formas antiguas de enfrentar las situaciones. Entonces resulta que si una de mis heridas era el abandono en la niñez, entonces a mí en esta cuarentena se me vuelven a activar los celos con mi pareja. Porque entonces vuelvo a recordar que es que estoy herida de abandono y vuelvo a recuperar esa forma antigua de enfrentar ese miedo con los celos. Entonces dice uno, pero si yo ya había trabajado los celos hace años, ¿por qué otra vez tengo como este ataque de celos, cierto? A eso se refiere mucho los dolores de útero y los dolores de ovarios, cuando repetimos heridas, cuando estamos volviendo las mismas máscaras de siempre, vuelven a doler los ovarios, porque ellos son como la fuerza, por eso hago los puñitos. Ellos son la fuerza femenina, entonces cuando volvemos a lastimarlas con esas máscaras, empiezan otra vez los cólicos a doler. Y cuando tenemos la libido baja, que también puede ocurrir en estos momentos, es volver a retomar el placer propio, ¿cierto? Incluso una de las terapias es las caricias, que ahorita les explico, pero es volver a retomar ese placer propio con el cuerpo, porque también es el momento de activar esa relación. Cuando tenemos poquito sangrado, como en el caso, ya no recuerdo por aquí, a Natalie, que se le disminuyó el sangrado. Digamos que cuando se nos disminuye el sangrado, Natalia, hay cuestiones con el tema de la seguridad. Cuando hay exceso es porque hay una preocupación pues latente, estamos dando de más y todo, pero cuando hay poca es porque hay un tema de inseguridad. Es como si estuviéramos guardando para próximos días.
como cuando los animales hacen su reserva y guardan alimento porque viene el invierno o algo así, nuestro cuerpo también como que ahorra esa cantidad de sangre y no la manda toda para el útero, sino que la guarda para los otros órganos, porque él siente que lo primordial en este momento es sobrevivir. Entonces, pregúntate mucho si en este momento tienes alguna inseguridad frente al tema de la vida, ¿cierto? Del sobrevivir, que tu cuerpo está guardando como esas reservas para, para vivir tranquilamente. En el tema de la adaptación, chicas, entonces les voy a decir por qué nos está pasando todo esto, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones para que tengamos estos síntomas y estas alteraciones? Primero, lo que les decía, hay una activación de miedo, que yo los divido en tres, que me parecen como los más latentes, y es el miedo al futuro, el miedo a no tener una economía solvente, el miedo a estar lejos de mi familia o de mis seres amados. Tenemos los sentimientos a flor de piel, porque antes, a pesar de que estuviéramos conectados en algún proceso, estábamos operativas, teníamos una rutina en la labor que cada una desempeñe, estábamos conectadas en producir, y eso hacía que nuestros sentimientos fueran un poco más controlables. Hoy no tenemos una rutina, hoy estamos, eh, a pesar de las que trabajen en casa, tienen unos espacios diferentes, pueden trabajar en pijama, ¿cierto? Hay unas libertades diferentes y el cuerpo lo entiende, como que te estás permitiendo sentir. Entonces él saca todas esas cosas viejas y te dice, listo, estás como descansadita, entonces te voy a mandar esto que no te acordabas, vas a empezar a sentir esto. Y empezamos con esas emociones como unas locas, ¿cierto? En la casa a veces uno dice, ni yo misma me aguanto, estoy sola y no me aguanto yo misma. Entonces sentimos mucho enojo, ira, tristeza, angustia, etc. Tercero, otra razón, ahí tenemos unos cambios en la alimentación. Por más que nos cuidemos, por más juiciosas que seamos, ninguna me va a decir que no ha comido, no sé, cualquier cosa que se antojó un gustico porque está en la casa viendo una película, o se excedió en comerse algo más que antes no comía, o una tacita de café de más, o una harinita de más. Y aparte de eso comemos y estamos sentadas. Entonces, claro, el metabolismo está muy, muy alborotado. Entonces empezamos a sentir que el colon nos está fallando otra vez, que tenemos reflujo, que nos dio gastritis, que el cólico, que cuando nos llegó la luna se complicó el colon con el coliquito que nos daba, y empiezan a generar otros síntomas físicos en aumento. Cuarto, la falta de movimiento. Yo sé que muchas son muy juiciosas, hacen sus aeróbicos, sus rutinas, yoga y demás, pero no es el movimiento fluido que nosotras teníamos antes, ¿cierto? Es como que estamos obligando al cuerpo a sacar esa horita para hacer ejercicio y ya sentimos que cumplimos, pero no hay un movimiento como los desplazamientos que hacíamos, el movimiento mental que teníamos, o sea, totalmente la esencia del movimiento femenino que teníamos ha cambiado. Quinto, la falta de sol. La falta de sol hace que nuestro cuerpo, como les decía ahorita, como estamos con iluminación artificial todo el tiempo, no comprenda si es de día o si es de noche, si descansamos lo suficiente, si estamos activas o no, porque así esté de día y estamos despiertas y nosotras estamos en reposo absoluto, el cuerpo lo va a entender como que tú estás descansando, así estés pegada del computador, trabaja y trabaja y trabaja. Como no estás socializando con el otro, conversando con el compañero que tenías al lado, parándote por el café, volviendo y demás, el cuerpo lo entiende también como un descanso que le estás dando. Entonces hay exceso de descanso a falta de sol. Otra cosa es, bueno, la distorsión de los tiempos, que está muy ligada al tema del sol, la falta de contacto físico. Yo sé que muchas están acompañadas, otras tantas estarán solas, pero la falta de contacto físico a nosotras nos rebaja todo el tema de las endorfinas, de la oxitocina, de otro montón de hormonas que necesitamos con el simple roce. Nosotras con darle la mano a una amiga, con abrazar a alguien, ya estamos produciendo hormonas que son necesarias para nosotros en nuestro cuerpo femenino. ¿Alguna iba a hablar? Que escuché como un micrófono. No. Ya ibas a hablar.
No. Ay, sí, se me movió solo, Ah, perdón. bueno, no, listo, no, tranquila. No te preocupes. Otra razón, chicas, por la que nos está pasando esto, eh, a nivel mundial, energético, la Tierra cambió. La Tierra se pausó de una energía que por milenios viene del masculino, que es una energía del hacer, del producir, del estar socializando, del contacto, del materializar, de la producción del dinero, etcétera. Y está entrando en lo que yo llamo una era femenina, pues que ella ya la estaba reclamando hace mucho tiempo, que es una era de más conciencia, de más apertura, de más libertad, de que tú puedes empezar a permitirte sentir. Y nosotras como mujeres, te lo contaba Jamie cuando hablamos, de alguna manera nos convertimos en canales de la tierra. Es como si le estuviéramos ayudando a la tierra a tramitar ese cambio que ella está haciendo. Y es un cambio lindo, positivo, porque los animales se están volviendo, el aire se está descontaminando. Obviamente, pues con la pena de la cantidad de muertes que hay, pero sin duda la tierra se está regenerando y nosotras como mujeres estamos conectadas con la tierra y sentimos esos cambios a nivel energético. Sentimos que estamos cambiando, que nos están llevando por un camino de mirar hacia adentro, de mirar lo femenino, y como veníamos obviamente tan masculinizadas, es duro, es difícil, porque nos hacen pararnos frente a un espejo y decir, mírate, mira todo lo que has pasado, no te embobes mirando una pantalla o montando, eh, no sé, una reunión, porque lo que tienes que hacer en este momento de cuarentena es mirarte hacia adentro. Y eso cuesta mucho, y duele mucho, y el cuerpo lo siente, y la mente lo siente. Esas son como las razones que he sentido yo, ¿cierto? Que nos dan estos cambios. ¿Qué hacemos frente a estos cambios? ¿Cómo hacer que sean más suaves, que no nos den tan duros? Yo les tengo unas recomendaciones, pero obviamente ustedes como mujeres que tienen una sabiduría también única, cada una, pueden encontrar otras herramientas. Lo primero que creo que es fundamental es el tránsito de las emociones, cómo transitamos las emociones. Porque un día nos levantamos felices, pero al otro día queremos estar todo el día en la cama y nos ponemos a pensar en la situación que está viviendo el mundo y decimos, pucha, no quiero levantarme, que es esta tristeza tan absoluta, vemos una noticia y nos ponemos a llorar. Y al otro día decimos, no, yo estoy bien, tranquila, voy a montar mi taller, estoy súper bien, así estamos. Entonces lo primero es hablar, chicas, no perdamos el contacto con el otro. Si tú tienes una emoción, llama a tu hermana, a tu hermano, a tu hija, a tu mejor amiga y decirle, hoy me siento tan maluca, eh, ayúdame, escúchame, por favor, porque necesito hablar, hay que sacar esas emociones, porque como la mayoría están solitas en la casa o están acompañadas, pero no tienen a quién contarle, es como contar esas emociones, hablar de eso, ponerlos en la mesa y discutirlos. Otro es escribir. Si tú definitivamente no tienes a quién contarle o no quieres hacerlo, escribe. Escribe mucho lo que estás sintiendo cada día, casi que como un diario. Yo a todas las chicas que están en consulta les digo, una herramienta poderosísima es escribir un diario menstrual, pero entonces en este caso escribamos un diario de cuarentena, un diario de emociones, cómo me estoy sintiendo, por qué hoy habría amanecido así, hoy no quiero a nadie, odio a todo el mundo, y eso nos va a ayudar a ir tramitando las emociones. A otras les funciona, por ejemplo, pintar, dormir un poquito más, mmm, leer, ¿cierto? Como todas esas cosas que nos ayudan en pro de la tramitación de emociones. Hay una cosa que está pasando también que muchas me lo han dicho y es que no son capaces de llorar. Entonces tienen un sentimiento de tristeza que no entienden de dónde es porque no es de ustedes, y es lo que les digo de la tierra, pero no somos capaces de llorar. Entonces mientras salen esas lágrimas, que seguramente van a salir en la sangre, mientras salen esas lágrimas vamos a ayudarle al cuerpo con esas herramientas que les digo, pintar, escribir, leer, conversar con el otro. Lo segundo, chicas, la recomendación número 2 es el movimiento. Yo les recomiendo, para que el movimiento hable de una fluidez desde el femenino, que busquen mucho la danza.
¿cierto? Yo sé que yo también hago aeróbicos o hago rutinas y demás porque las necesito, pero que la danza sea algo que ustedes se regalen. La danza es simplemente poner cualquier canción que te guste, o un mantra femenino, o un sonido africano, como tú lo quieras, y empezar a danzar por una habitación. Permitirte danzar, mover el cuerpo, dar vueltas, hacer vueltas con tu vientre, entregarle a la tierra, hacer movimientos como muy salvajes, muy de la mujer animal, porque es el movimiento que necesitamos, es un movimiento desde el fluir, desde el entregar todo eso que estamos sintiendo. Caminar por la casa, si no pueden salir a caminar, caminen, así les toque darle 40 vueltas al apartamento, que termina uno pues como mareado, pero permitirle al cuerpo que camine, porque caminar también es una forma de meditar. Caminar descalzas, por ejemplo, en las que no sufren de fríos, nos permite conectar con la tierra y demás. El tercer tip que les doy, espérenme, yo tomo agüita porque hoy he hablado mucho. El tercer tip son los automasajes. Van a coger un aceitico de origen vegetal, puede ser un aceitico de ajonjolí, de girasol, de lavanda, de almendras, de coco. Lo van a frotar en sus manitos y se van a hacer un automasaje en los senos. Entonces se van a desnudar y se van a hacer un masaje muy cariñoso, muy amoroso en sus senos, disipando toda la energía que se acumula en nuestras mamas. Y también se van a hacer un masaje en la pelvis y en la vulva con el mismo aceitico. Es como si se dieran un regalo, ¿cierto? Yo siempre les digo, el cuerpo no siempre es para el placer del otro. El cuerpo no siempre es para que el médico diagnostique algo en mí, entonces voy y me abro piernas que me resulta incómodo además para que él me examine. O mi cuerpo para amamantar al bebé. No, nuestro cuerpo es nuestro, sobre todo eso nos da amor propio y soberanía. Se van a hacer automasajes en los senos, en la pelvis donde están los ovarios y el útero, y en la vulva, hacia afuera, en las ingles, en las caderas, si sienten pesadez en las caderas, en los pies y en las manos, ¿cierto? Que esos son como los donde acumulamos mucho de esa energía. ¿Qué más? Otro tip, chicas, es buscar el sol, por donde sea buscar el sol y quedarnos al menos unos 15 a 20 minutos bajo el sol, cerrar los ojos, permitir que la luz entre por la cabeza, que nuestro cuerpo entienda que es de día, que nuestro cuerpo se caliente además con el sol, porque por más ejercicio que hagamos dentro de la casa, no estamos generando el calor que el sol nos da. Por aquí me preguntan, ¿aceite de almendra? Sí, perfecto, cualquier aceite vegetal. Buscar el sol es fundamental para la mujer animal. No se trata de broncearnos, o la que se quiera broncear, permitido obviamente, pero no se trata de eso, sino de recibir esa luz, de conectar con ese sol, que también hace parte de nuestra energía masculina, pero que nos da como todo ese calor corporal. Otra herramienta que les tengo son los baños con plantas. Sí, puedes usar cremitas y no de aceite, porque yo sé que en este momento es difícil salir a comprar cosas. Otros son los baños con plantas, las que puedan, las que tengan pues como hierbitas en la casa, las que tengan cerquita un lugar donde las puedan vender. Las plantas que recomiendo son el romero, hacer bañitos con romero, chicas, eso descongestiona el cuerpo, te ayuda a limpiar. Simplemente pones tu ollita de agua y cuando ya esté burbujeando, echas el romero y la dejas reposar y tibiar ahí solito. Ese baño con romero nos ayuda a descongestionar el cuerpo, nos ayuda a descansar y nos ayuda como a traer el alma al cuerpo, como cuando las abuelitas decían, ay, me volvió el alma al cuerpo. Las plantas hacen eso, como si te reintegrara, ¿cierto? Como si ella bajara y llegara. Entonces, bañitos con romero, con tomillo, con caléndula o con pétalos de rosa. Eso nos ayuda muchísimo a estar un poco más tranquilas, a que el cuerpo entienda que estamos atravesando por una situación, pero que le estamos ayudando y a que empiecen de pronto a regularse en esos sangrados. Para las que tienen
movido su sangrado, las que han menstruado 2, 3, 4 veces en el mes, en la medida de las posibilidades, si se pueden hacer infusiones de frambuesa, hojas de frambuesa que son difíciles de conseguir, pero las hojas de frambuesa ayudan a regular la menstruación. Los pétalos de rosa también, si se pueden hacer infusiones con pétalos de rosa, poquito, una infusión no es un puñado de matas, es un poquito que tú cojas, hierves el agüita, cuando ya está hervida, echas las plantitas y las dejas reposar, y esa es la infusión. De manzanilla, de artemisa, de jengibre, de salvia, de canela, de perejil y de ruda, las que quieren que vengan un poquito más de sangrado y que no estén en embarazo, porque la ruda apoya los procesos abortivos en caso de que tú estés en embarazo. Si simplemente tú quieres que el sangrado llegue, las que no tienen sangrado o que está llegando muy poquito, pueden hacerse una infusión de ruda 2 días antes de que llegue la luna. Listo. Hay otra cosa que les voy a recomendar que sirve muchísimo para estar como equilibradas y es empezar a registrar el ciclo. ¿Cómo pueden registrar el ciclo? Esto yo se los había compartido en un en vivo, o sea, a través del Instagram de la comunidad mía. Este es un diagrama menstrual y lo que hacen ustedes es dibujar este diagrama y poner aquí eh, la semana menstrual donde estoy sangrando, los días después del sangrado, cuando empecé a ovular, que tengo ese moquito, el moco cervical más espeso, y la semana premenstrual. Entonces ahí voy apuntando cómo me siento a nivel físico, psicológico, emocional y qué tipo de situaciones suceden, entonces discusiones, todo ese tipo de cosas que vayan pasando. ¿Esto por qué nos ayuda? Porque nos ayuda a conocernos. Entonces, si tú me dices, no, es que yo este mes en la premenstrualidad, mejor dicho, no me paré de la cama, y tú lo asocias a la cuarentena, pero empiezas a hacer el registro y con el pasar de los meses te das cuenta que siempre te da lo mismo, que no fue una cuestión de la cuarentena, entonces ya hay que entrar a mirar qué es lo que le está pasando a esa mujer premenstrual, que es la mujer alquimia, que tiene que ver con la relación con tu cuerpo, la relación con tu sexualidad. Entonces, lo que las invito es a que este diagrama es autoconocimiento, porque si yo sé que me pasó una sola vez en el año, pues sé que fue una emoción que transmití ahí. Pero si me pasa lo mismo en mi premenstrualidad hace años, entonces hay que mirar otra cosa. Por eso son importantes las herramientas de registro. Y por último, otra recomendación, aprovechando que estamos en la casa, es permitirte conectar más con la sangre. Entonces, las que usan copa, buenísimo, pero entonces vamos a empezar a hacer unos ritualitos de siembra, ayudándole a la tierra a, a alzar esa energía, ¿cierto? A avivar la energía que ella necesita femenina en este momento. Las que no, entonces, eh, o las que usan toallitas de tela o trapitos, entonces vamos a hacer un ritual de lavado, porque es el momento de lavar la sangre y de ayudar a la sanación con esas ancestras. Las que usan todavía toallas higiénicas y tampones, es el momento entonces de ayudarse con ese cambio, sabiendo que estamos en la casa, es mucho más fácil hacer el cambio. O menstruar libremente, simplemente te pones tu panty, dejas que la sangre salga, porque es el momento en el que tú te puedes dar el lujo de sangrar libremente, estás en la casa, nadie te está viendo, y tú simplemente con reconciliarte con la sangre logras un montón de sanación dentro de tu femenino. Esos son los tips o las recomendaciones que yo les doy, porque no es un proceso mágico, ¿cierto? No es como, ve, tomate esto, que mañana amaneces, mejor dicho, feliz, tu ciclo se regula. No. El proceso femenino, al contrario de la energía masculina, que es mucho más directa, activa y que tiene una acción y una consecuencia directa, el proceso femenino, como viene de la oscuridad y lo profundo, él da muchas más vueltas, hay que mirar hacia adentro, hay que hacer un montón de cosas para poder encontrarlo. Esa es como la diferencia. Por eso nos cuesta tanto hoy, porque a pesar de ser mujeres, pues no éramos conscientes de toda esa energía femenina que tenemos adentro. ¿Alguna tiene alguna inquietud, algo que quiera comentar además? Jane.
Yo tengo una pregunta. Para la infusión de rosas, ¿no importa de qué color sean las rosas? No, no importa. No Ok. importa qué color sea. Y lo otro es, yo había escuchado, y de hecho por eso no siembro mi sangre, porque había escuchado que cuando uno está en procesos fuertes, que entonces no cargar la tierra con esos procesos y que más bien ofrendarla como al agua, entonces botarla. Entonces yo sí hago que yo la observo y hago y pienso en lo que viví en el mes y doy gracias a la tierra y entonces se la entrego al agua para que fluya y para que limpie. Pero entonces eso que estás diciendo ahorita, o sea, ¿en qué momento sabe uno que puede, que puede devolverla a la tierra y echarla en las planticas, por ejemplo? O sea, ¿cómo sabe uno eso? Y por ejemplo, tú dijiste ahorita lo de los coágulos y yo dije, bendito, a mi cada vez me llega llena de coágulos. Yo decía, yo estoy muy llena de rabia. Entonces, ¿qué es esto, por Dios? Sí, Oh, son rabias de atrás o también. quisiera, o puede ser que la dieta causa los coágulos. Por ejemplo, yo tomo mucho café. Yo no sé qué efecto tiene el café en la sangre. Listo, entonces vamos por orden, Jamie. Muy Ajá. importante lo que dices de la siembra, ¿cierto? Porque sí, yo les recomiendo la siembra, pero obviamente con todo un ritual y una disposición de la entrega de esa sangre. No es simplemente que yo cogí mi copa o cogí mi toallita y la lavé y escurrí la sangre en un frasquito y voy y la echo, porque no se trata de eso, ahí estaríamos haciendo un efecto contrario. El ritual de siembra de sangre tiene que estar muy dado por cómo fue para nosotros ese sangrado o esa luna. Si nosotros lo sentimos como un sangrado suave, un sangrado amoroso, un sangrado que cuando lo vemos sentimos que está bien, ¿cierto? Que no viene infestado de coágulos o de moco o que es café, por ejemplo, o es rosa, sino que es rojo, que vemos que es un sangrado que uno dice, ve, esta menstruación tan bonita, como me vino como de amorosa, sin cólicos, lo que yo puedo hacer es ofrendarle a la tierra como esa liberación, ese amor, eso que me está dando a través de la sangre y sembrarlo con un propósito de elevar la energía de la tierra. Cuando esté muy cargada, cuando tenga sus coágulos, cuando se me repitió muchas veces en el mes y demás, lo que yo hago es, como tú lo dices, ofrendarlo al agua, que se vaya por el baño o simplemente cuando lavo mi toallita que se vaya por el lavamanos el agua y doy gracias porque en ella estoy liberando esos dolores o esas situaciones de las ancestras que se están reflejando en mi sangre. Entonces es súper importante eso porque pasé muy a la carrera por ahí y no hice la claridad. Segundo, cuando hablas de los coágulos, eh, pueden ser rabias tuyas conscientes o inconscientes, pero también pueden ser rabias de la mamá, pueden ser rabias de las abuelas, pueden ser rabias de las bisabuelas, de las tatarabuelas, porque nosotras tenemos pues cantidad de mujeres detrás de nosotras. Entonces, si tú fuiste la elegida para liberar eso, a través de tu útero se van a liberar esas angustias y rabias que ellas tuvieron. Además, porque también entraríamos a mirar qué energía está presente en tu útero, que eso se hace a través de las meditaciones, si está habitada por la energía de la mamá, si está habitada por la energía de la abuela o de una tía, que muchas encuentran a su tía en el útero. Es una cosa muy loca, pero entonces a veces son rabias que ni siquiera son nuestras. Y con el tema de la dieta, sí, sin duda, hay alimentos que influyen en el sangrado. Por eso yo les decía, yo no soy nutricionista. Por aquí está Melissa, que Melissa yo la conozco y es una experta en alimentación, pero sin duda hay alimentos que interfieren también en nuestro proceso de la menstruación. Entonces, incluso hoy tuvimos un en vivo en Amar Ser Mujer para hablar de la dieta y hablábamos, por ejemplo, ya nos recomendaba que hay alimentos que hay que sacar de la dieta, ¿cierto? Eso, al menos bajarlos, irlos bajando porque no son los más recomendables y no son los más recomendables precisamente para el útero porque alteran el pH, porque nos dan más miomas, quistes, dolores y demás coágulos, y son las harinas refinadas o las harinas blancas, los azúcares y los lácteos de vaca, y los que son muy, muy procesados como los enlatados, las carnes frías, etcétera. Cuando tenemos algún consumo de ellos, el café también puede inferir porque el café
Yo le decía ahora a Melissa, yo me demoré 2 años desintoxicándome de café porque el café se convierte como en una droga, ¿cierto? O sea, nosotros lo necesitábamos y se convierte en un apoyo emocional, además, el cafecito, pero el cafecito también puede influir en el sangrado. No hay una generalidad, yo no te puedo decir, el Sí. café hace que tengas hemorragia, pero puede que en tu organismo el café sí tenga una repercusión en el tema hormonal. Gracias. Chicas, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo no tengo preguntas, pero sí tengo un comentario. Bueno, yo he tratado de seguir estas charlas bastante de cerca y pues todos los temas siempre tenía como una media idea. Aquí es como que no tenía ni idea de nada de lo que estabas hablando, pero cero. A excepción de la parte pues más hormonal y más biológica, pues obviamente yo estudio bioquímica, entonces esa parte sí, pues todo el ciclo de la menstruación desde ese enfoque sí lo había visto. Pero wow, es como que se me abrió un universo que estaba completamente cerrado y no solamente eso, sino que pude identificar en mí un rechazo hacia este tema, que es un rechazo hacia mí misma, porque como que lo pasaron de generación en generación y la mujer menstruando y todo el tema, y es como que, pero cuando tú lo pones en perspectiva, cómo estamos preparándonos para dar a luz, yo soy madre y eso es pues como mi título espectacular, para mí ser mamá es todo, y cuando tú lo pones en esos términos tan bonitos, no solamente pues que aprendí muchísimo, pero es como una manera de aprender a amarnos a nosotras mismas desde otro enfoque, porque somos maravillosas. Imagínense que estemos preparándonos todos los meses para dar a luz. Eso me pareció pues espectacular, Lina, y gracias porque como te digo, no tenía ni idea del tema. No, con muchísimo gusto. Y sin duda es para muchas mujeres como un mundo que se abre y es muy particular porque es un mundo que tenemos adentro. O sea, nadie conoce mejor nuestro cuerpo y nuestro ciclo que nosotras mismas. Pero como ha habido ese tabú de no hablarlo, de decir que está enferma, que vaya acuéstese porque le llegó la caperuza, el periodo, la loca, le dicen un montón de cosas. Nosotras crecimos con esa vocación de silencio frente al sangrado, eso es obvio, ¿cierto? Y todas cargamos con eso. Y siento que es un despertar generacional, es un despertar que nos correspondía y que sin duda va a hacer que las niñas que van llegando pues tengan otra visión distinta de lo que es ser mujer. Entonces, no, con muchísimo gusto. Por aquí veo que nos están preguntando algo. Sí, que sí, hablaste algo acerca del frío corporal, que era ella la que le interesaba como tal, porque Alba no, y se le estaba cayendo el internet. Entonces, ¿qué cositas es que las que dijiste para el frío? Listo. La té de canela, como la infusión Sí, de... la infusión de canela es buenísima para calentar el útero, hacerlo regularmente, dejando que el cuerpo descanse. Te la puedes tomar, no sé, unos 7 días seguidos y descansas otros 7 y así, como para que el cuerpo no se vaya intoxicando de nada. La infusión de canela funciona para recuperar ese calor. Hay otra cosa que es, pues, en otro momento explicaré mejor, pero que tú te amarres como un pañito rojo entre la pelvis y la espalda, ¿cierto? Te da calor. Cuando te vas a dormir, te amarras ese trapito, como cuidando tu energía y tu calor, y eso también hace que el útero recupere calor. Y los bañitos, los baños, tú pones la olla de agua, cuando ya esté en la ebullición hecha las ramitas con las que lo vas a hacer, caléndula, tomillo, romero, pétalos de rosa, también lo que tengas, ¿cierto? Es como ser muy intuitivas, que no vaya a ser algo que te haga daño con la piel. Y cuando vas y te das una duchita y al final te echas el agua, te haces un masajito con un pañito, haces masajes en el útero con el agua caliente de estas plantas y todo eso nos va a ayudar a recuperar el calor. Las que sufren de frío en el útero, los días previos a la menstruación, no caminen descalzas. Lo que decía la abuela era verdad, no caminen descalzas. Si se van a dar una ducha, que el agua esté tibiecita, porque hay unas que sufren de fríos intensos en el útero. No estar como muy al aire libre, sino ponerte un busito, una ruanita, cobijar mucho el útero, porque es como si estuvieras cuidando tu nido de alguna manera.
Listo, por aquí veo un comentario de Marce, tan bella, muchísimas gracias. Un abracito, Marce. Sí, sí, Hola. Ay, ¿quién habló? ¿Quién habló? Dale, yo, dale, Lisette, Lisette, Lisette. dale. Bueno, pues también agradecerles ese mundo que también abrieron para mí, porque la idea no tenía ni idea de ese tema, o sea, uno más o menos sabía que hormonalmente, por las emociones, pues obviamente uno puede estar afectado, pero no a tal punto pues de tener esa conexión y pues, o sea, no tenía ni idea en realidad. Pero sí quería como preguntar algo que me dejó inquieta y es que tú mencionaste, pues, digamos, de las cosas ancestrales, ¿cierto? Porque es obvio que ahora estamos pasando por unas circunstancias que emocionalmente nos afecta, como la preocupación, la ansiedad, pero digamos que yo no me he sentido así como tan preocupada ni tan triste, y es algo que yo acabé de detectar ahora con lo que mencionas, porque yo no me siento tan, pues, como tan triste ni tan preocupada, obviamente lo normal. Entonces es como ser más conscientes de esas emociones y curar, digamos, eso que viene de años atrás, de la mamá, de la abuela, bisabuela, pues porque uno no, por lo menos yo no tenía ni idea. Listo, Lice. No, muchísimas gracias a ti, con todo gusto. Ahí Jamie les dejó la página del Instagram, ahí trato de compartir mucha información y la que desee pues un proceso ya individual, me escribe por ahí por ese medio que conversamos. Bueno, cuando tú hablas de las preocupaciones, obviamente las emociones a veces son inconscientes. ¿Cómo podemos empezar a detectarlas? Entonces, les recomiendo el tema del diario menstrual. También cuando nos decían pequeñas y nos regalaban el diario, nosotros lo veíamos como una cosa muy de princesas y demás. De alguna manera le fuimos haciendo el feo porque qué pereza escribir ahí, no sé qué. Y cuando uno empieza a escribir las emociones pueden ser una cosa básica. Puede ser que tú te levantaste y dijiste, pues pucha, no tengo con qué hacer el desayuno, ¿cierto? Entonces eso empieza a dar vueltas en la cabeza. Empieza a dar vueltas en la cabeza y uno empieza a decir, pero yo por qué le tengo miedo a quedarme sin alimento, o porque pienso en quedarme sin alimento, o hoy no cumplí con el trabajo que tenía que enviar. Y eso empieza a crecer como una emoción, y cuando empieza a crecer como una emoción, se conecta con las heridas de la mamá y de la abuela. Entonces cuando miramos a la mamá nos damos cuenta que la mamá toda la vida tuvo miedo de no tener a alguien que la sustentara. Las abuelas tuvieron miedo de perder el esposo que la sustentara. Cosas así, estoy poniendo cualquier ejemplo. Lo que resulta es que con las herramientas que ellas tenían, las situaciones eran mucho más dolorosas y tristes. Cuando tú miras la historia de las abuelas y las mamás, hay cosas muy lindas, pero hay cosas muy duras, hay historias muy difíciles, que nosotras hoy yo creo que no seríamos capaces con eso. Entonces, no, digamos que el legado que nos quedó a nosotras fue esa pequeña herida de todo lo que ellas vivieron tan grande, que tuvieron abortos, que las golpeaban, que tuvieron pobreza, o que simplemente no pudieron ser libres, no pudieron vivir la vida que querían. A nosotros nos queda la pequeña heridita por allá incrustada en el inconsciente, y en momentos como este lo que hace la herida es empezar a revelarse y empezar a abrir. Entonces probablemente no lo tenemos consciente, ni sabemos que nos preocupamos por eso, y en estos días empiezan ideas a dar vueltas, ideas muy sutiles, conversaciones. Yo siempre les digo, apunten en ese diario mensual las conversaciones que tuvieron, las peleas, el pensamiento repetitivo que tengo en mi cabeza y que no se me quita la imagen, a lo que me dedico a hacer. Entonces, yo no quiero pensar, pero todo el día estoy aquí en el celular. Entonces, ¿qué será lo que yo hago? Una válvula de escape todo el tiempo para no pensar en lo que realmente tengo adentro. Como preguntarse todas esas cosas en ese diario menstrual. Es la manera más efectiva de reconocer esas emociones, porque a veces no son tan obvias, a veces no son tan fáciles de sacar, y a veces no son tuyas, a veces vienen de atrás. ¿Cómo curar? Hay que hacer un proceso, y es un proceso largo, es un proceso amoroso, es un proceso de conocimiento con esas historias que no nos han contado. Y lo que hablas de curar y sanar, ¿cierto? No es una fórmula mágica. Siempre les digo, ustedes empiezan el proceso y no es que mañana dijeron, ay, descubrí todos mis ancestros, ya pasó todo el dolor. No, es un proceso, y hay que adentrarse al proceso y quitarse el miedo de mirar hacia adentro, porque la respuesta no está afuera.
Las respuestas están en lo que hay adentro. Y como no hemos explorado el mundo de adentro, pues pensamos que no pasa nada. Entonces por eso es importante escribir. Hay una cosa también que, para complementar lo que tú dices, Lina, y que es una de las razones por las cuales a mí me encanta este tema, a pesar de que tengo, entre comillas, un periodo, siempre lo he tenido un periodo perfecto, pues entre comillas perfecto, porque yo no tengo cólicos, a mí no me da nada, pero sí me parece, y a mí me llamó la atención, fue precisamente por ese proceso de sanar ese femenino y esa conexión con el femenino y cómo yo veía el femenino. Y para mí cuando tú lo pones, así como Andrea, cuando tú lo pusiste y lo explicaste y te escuché la primera vez explicarlo de esa manera, yo decía, qué belleza. Pues, y así trato de transmitírselo a mi hija. Pero una de las cosas también, Lisette, que te puedo decir es, a mí me ayudó mucho hablar con mi mamá. Entonces, las que tengan todavía la fortuna de tener a sus madres o sus abuelas vivas, yo les digo, hablen con ellas, pregúntenles cómo era el sangrado, pregúntenle todo lo que les puedan preguntar a sus madres y a sus abuelas, pregúntenselo, de todo, porque a mí eso me abrió el mundo de una manera a entenderme yo incluso y a entender también desde dónde venían ciertas creencias o ciertos esquemas o ciertas cosas que a mí yo decía, pero yo, ¿por qué pues no? Y es que ellas lo traían, pues, o sea, eso viene desde ellas, ¿cierto? Entonces, eso también les recomiendo muchísimo y sin juzgar, o sea, escúchenlas desde, simplemente ustedes van a leer un cuento, mamá, vení, pues cómo vivieron ustedes, qué tales, qué pasó, cómo fue la conquista con papá, cómo fue el embarazo, con todo lo que puedan averiguar, averigüense si las tienen vivas antes de que se mueran, porque esta información a mí me parece súper valiosa, Maravilloso, súper valiosa. Jenny. Sí, porque hay una cosa súper importante. Ellas es como si estuvieran esperando que tú les preguntes. O sea, nosotros somos como que en ese miedo de ir a preguntarles por su sexualidad, por su sangrado, por cómo fue esa vida. Y cuando uno toca la puerta y ellas se abren de una manera, a mí me ha pasado con mi abuela y yo quedo sorprendida de las intimidades que ella me ha contado. Y yo digo, pucha, estaba esperando que alguien le preguntara y sacar todo eso que vivió. Y eso también, simplemente con una conversación, es como si los espíritus de las dos dijeran, por fin se sentaron a hablar estas mujeres y empiezan a solucionar un montón de cosas. Es muy bonito. Es que eso además es a nivel energético muy nuestro, muy de las mujeres, y eso simplemente se dejó de hacer, pero eso antes se hacía mucho, ¿cierto? Entonces, y eso ya no lo hacemos de la misma manera. Seguro es que mi madre es súper cerrada. No te preocupes, yo aquí donde ustedes me ven hablando de todos estos temas, casi que mi mamá nunca me explicó absolutamente nada, para ella todo era un tabú. Y hoy ella me acompaña a los talleres y demás, ¿cierto? Entonces, y también en su silencio, que hay que respetarlo, también se ha abierto un montón de cosas. Es como saberles llegar desde nuestra intuición, como hijas, respetar ese rol de mamá. Ella tiene muchos años más que nosotras y eso pesa y es experiencia y es respeto. Pero entonces llegar en ese rol de hija y preguntar, como una niña curiosa, como mamá, quiero saber de esto. Siento que quiero saber de esto porque me estoy sintiendo así. Cuando tú te abres y le dices, me estoy sintiendo así, ella responde. Exacto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Antes de que se me olvide decirles, Lina, tú estás haciendo todos los lunes a las 4, ¿es? A las 3. A las 3, estás haciendo en vivos para que la sigan. Ahí también puse el Instagram de Lina, porque a mí me parece, o sea, hoy esto es un medio abrebocas, créanme que esto es todo un mundo y es absolutamente hermoso. Y si no tienen hijos, pero quieren tener hijos más adelante, para que tengan esa información para sus hijas y se la puedan pasar. O sea, yo digo que eso es un cambio ahorita de información que va a empezar. Vamos a retomar toda una información que fue como hecha a un lado y que yo siento que es importantísima para este comienzo de era, desde el femenino que vamos a empezar, ¿cierto? Dice, otra cosa que se me olvidó decirte ahorita, recuerda que hemos venido muy desde el masculino, entonces a todos, independiente, hombres y mujeres, nos dijeron, no sienta. Entonces, es también un proceso de ir practicando el permitirse sentir. Yo en lo particular hice un mantra, por así decirlo, por varios tiempos y todavía lo repito. Gracias Dios, me abro y me dispongo a sentir. Me tocó hacerlo porque yo no sentía un montón de cosas. Entonces también ahí les dejo ese otro tipcito.
¿Alguien más tiene alguna otra preguntita? Y qué pena que nos extendimos. Quería decirte, Jamie, que lo que dices, si nosotras como mujeres nos está costando Ay, abrirnos sí, a la energía femenina, ustedes no se imaginan lo que le los cuesta a los hombres. hombres. Uy, sí. Es impresionante. O sea, es como si tuvieran enquistado el dolor en el cuerpo. Entonces, también es un llamado a nosotras. Si tenemos un hombre amado al lado, un hermano, un compañero de vida, un papá, un hijo, empecemos a ayudarle a tramitar, ¿cierto? Abracémoslo más, entreguémosle más amor, escuchémoslo, digámosle que diga qué es lo que siente, que estamos abiertas, porque de alguna manera tenemos que liderar esta energía femenina y tenemos que liderarlas también para ayudarles a ellos que la tienen adentro, pero nunca, nunca se la han permitido sacar, ¿cierto? Así es, así es. Yo en estos días, pues, hace poquito caí en cuenta y yo dije, qué belleza de la sabiduría de la tierra, del mundo, de lo humano, que empezamos las mujeres más, entre comillas, a despertar y que fuimos nosotras primero las que empezamos desde buscar todo este despertar de conciencia, de conexión. Y decía yo, y dije exactamente lo mismo, para mí es adentro. Teníamos que ser nosotras primero porque ellos van a necesitar muchísima ayuda. Ellos van a necesitar de nuestro amor, desde nuestro amor, para poder hacer su cambio y su proceso. Entonces, Exacto. totalmente de acuerdo. ¿Alguien Jamie, más? muchas gracias. Ay, Pero no Lina, quería no. despedirme sin agradecerle a ti y a Andrea por este espacio Tú tan sabes que a mí lindo. me encanta cada vez que tengamos chance, a mí me encanta hablar de todo esto porque es algo que no se habla muy seguido. De todas maneras, muchas gracias a ti por tu compartir, tú siempre estás tan dispuesta a seguirme a mí las locuras, como muchos. En todo caso, pues ahí tienen los contactos, cualquier cosa. Igual las próximas semanas les envío la grabación para que la tengan, ¿cierto? Porque esto es algo que es bueno también incluso a veces repetir. André. Muchísimas gracias, Lina, y gracias a todos los participantes, a todas las participantes. Gracias, Andrea. Muchas gracias a todas. Un abrazo. Las esperamos mañana, las que se inscribieron mañana. Chao, chao. Listo, muchas Muy bien, gracias. chicas. Chao.